En este momento se han iniciado la grabación de este último encuentro. ¿Me confirman por favor si están viendo la presentación? Sí, señor. Yo sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, pues hoy es el último encuentro sincrónico que tenemos. Hoy realmente es el proceso de cierre, donde hacemos pues un resumen de las cosas, cómo nos fue, cómo el balance, y si hay la oportunidad pues se entrega otra información adicional. Sobre la última evaluación, pues siempre corrimos un poquito para poderla entregar. Espero de hoy a mañana tener ya las notas y la retroalimentación con respecto a esa última actividad. Espero que la hayan culminado de manera exitosa. Ahí el tema importante a concluir es eh, cómo después de calcular los riesgos podemos tener una gama de posibilidades en términos de controles. En este caso pues fue una norma, pero podemos tener cualquier otra cantidad de normas alrededor, o de la misma experiencia pueden surgir muchos controles que nos van a ayudar de una u otra manera pues a reducir los riesgos de exposición que hay alrededor de los temas de seguridad, de los temas de activos. Entonces, pues la última actividad realmente cierra el ciclo de riesgo en términos de que ya de ahí ya paso al punto de intentar medir los controles, buscar lo que es la efectividad, la eficacia y la eficacia y eficiencia sobre los controles que planeé implementar de acuerdo al mapa de riesgos. Profe, y en esta parte de valoración con los controles, ¿se pueden combinar varias normas o no es recomendable? No, antes es recomendable tener varias normas porque eh, las normas son una guía, pero las normas no lo es todo. Y les voy a poner un ejemplo. Si ustedes revisan la ISO 27001, mmm, hay uno de los controles que está asociado al desarrollo de software, pero solamente tiene 2 o 3 controles, no tiene más. Entonces, en términos de desarrollo de software, es un poco pobre la ISO 27001. Entonces nos toca ir hacia otras metodologías que tengan ese factor asociado al desarrollo de software. La NIS puede ser, o temas de DevSecOps, o un poquito de ISACA y todo eso. Igual, cada una de las normas, por ejemplo, la NIST que revisamos no tiene el componente de gestión de seguridad que sí tiene la 27001. Entonces es fundamental intentar combinar normas para buscar posibles controles sobre riesgos. No Ajá. quedarnos con un solo panorama, sino intentar ir un poquito más allá. En lo aprendido sobre la competencia 1, que tenía 4 temas, pues lo primero fueron los temas de generalidades y gestión del riesgo. Ahí la estrategia era visionar el tema de conceptualización con respecto al riesgo. Algunos trabajos, creo que uno de los trabajos que ya por ahí ya revisé, aún tenemos problemas con la identificación o el concepto entre lo que es una amenaza y lo que es una vulnerabilidad. Todavía en el mapa de riesgos, en la lista de amenazas, hay temas de falta de documentación, pues la falta de algo es una vulnerabilidad, no es una amenaza. Mm, entonces, importante que realmente conceptualicemos bien esos términos
para que los mapas de riesgo pues puedan llegar de una u otra manera, tener una fidelidad con respecto a lo que se está revisando. En ese tema 2, el tema de clasificación de activos de información es fundamental. Conocer el nivel de clasificación de un activo nos va a permitir de una u otra manera pues buscar un mecanismo de control más óptimo. No es lo mismo información pública y los controles que hay alrededor a información reservada o confidencial. O sea, los controles son diferentes y el esfuerzo que se tiene que hacer es un poco diferentes. Vimos todo el tema de amenaza, vulnerabilidades y sus consecuencias. Y vemos un tema 4 de cómo actúan los atacantes. En términos técnicos, la gestión de riesgos, pues entonces puede de una u otra manera validar desde lo técnico qué riesgos tenemos, y para ello es importante de una u otra manera pues conocer cómo se mueven los atacantes, porque nosotros seguramente estamos en un escritorio calculando riesgos, pero los que están afuera se mueven de otra manera. Entonces es importante tener una visión como por dónde movernos, como por dónde de una u otra manera fortalecer ese tema de gestión del riesgo basado en los temas técnicos y en los temas de ciberseguridad como tal. El elemento de competencia 2, ya entramos al mundo de la gestión del riesgo, a todo el concepto global de lo que es la gestión del riesgo, las metodologías para el análisis y evaluación de riesgos. Aquí seguimos la ISO 31000, pero igual podemos seguir la ISO 27005 o la Risk Management de ISACA o la MAGRI del gobierno de España o la NIST. Bueno, hay muchas normas en términos de gestión del riesgo. Vimos pues todo lo que es el análisis de riesgos y la generación de los mapas. Vimos a través de una herramientica técnica que les facilité cómo eventualmente podríamos pues calcular los riesgos, y que nos puede servir para nuestro mundo profesional el poder tener ahí una herramientica que nos dé ese plus. El elemento de competencia 3, bueno, por ahí veo que entró Juan. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Creo que tenía inconvenientes para entrar. Ok, bueno, lo importante es que llegaste y podamos continuar desde acá. Bueno, en el elemento de competencia 3 vimos los temas de la definición y mecanismos de tratamiento, los 4 mecanismos de tratamiento: controlar, transferir, aceptar y evitar, y cómo cada uno de ellos pues puede aplicar dependiendo del nivel de riesgo que se tenga. El tema de mapeo de riesgos versus las normas, aquí vimos la NIST, como lo decíamos ahora, y como lo pregunta Shirley, podemos obtener de cualquier norma una combinación de posibles controles, y eso nos va a ayudar a fortalecer el sistema de gestión. Y hay un tema 3 asociado al retorno a la inversión. Ahora hacemos un ejercicio corto sobre el tema del ROI, o retorno operativo de la inversión, o ROSI, retorno operativo de seguridad de la información. Entonces se puede ver desde varios puntos de vista. Otros temitas que vimos, temas de riesgos en proyectos, análisis de vulnerabilidades, temas de controles, y bueno, lo que realmente está es alterno, que se vio desde acá, desde los encuentros sincrónicos. Este fue todo el mapa recorrido en estas 6-7 semanas. Fue bastante contenido, créanme, ese siempre es mucho contenido. Ustedes vieron que el tema de gestión de riesgos no es simple. Hay que de una u otra manera pues tener su tiempo para poder desarrollarlo, analizarlo, saber cómo se mueve la organización, cómo se mueve la tecnología, las arquitecturas, y dependiendo de eso entonces uno empieza a ahondar en el mapa de riesgos, cuáles son los riesgos de seguridad, riesgos de continuidad, riesgos asociados a los activos de información, riesgos estratégicos, naturales. Bueno,
todo un mundo en la gestión del riesgo para llegar a un mapa, y ese mapa de una u otra manera pues nos va a ayudar a validar cómo estamos en la organización, y dependiendo cómo estamos pues vamos a crear un plan de tratamiento donde el más común o el más frecuente más bien de los planes de tratamiento son los controles. Entonces los controles nos van a ayudar obviamente a reducir o la probabilidad o el impacto o la causa raíz o bueno, muchas cosas que hay ahí. Entonces estamos aquí en el tema de los controles, y esos controles idealmente deberían de evaluarse en efectividad y eficacia, y lo ideal es que se genere un retorno a la inversión, o sea, un cálculo asociado al retorno de la inversión. Eso sería lo ideal. Y ahora pues vemos un pequeño ejercicio. Entonces, como ven, el panorama de riesgos es bien interesante, es muy amplio. Estas fueron todas las etapas que vimos. Esto hace parte de los temas de controles, los planes de auditoría, que es uno de los temas alternos que están dentro o que normalmente doy aquí en los encuentros sincrónicos. La auditoría es importante, la auditoría es fundamental. Lo ideal en las organizaciones es que podamos tener un departamento de auditoría que nos ayude a ver lo que normalmente no vemos. Ahora, ¿cómo hacer una auditoría? Entonces hay varios pasos. Este es uno de los modelos, pero hay otros tantos modelos. Lo primero que vemos en la auditoría es un análisis preliminar. Bueno, no sé si hay preguntas hasta el momento. No, profe. No, señor. Ok. Entonces, en los planes de auditoría, lo primero es un análisis preliminar del entorno. ¿A qué le vamos a hacer una auditoría? Esa es como la pregunta del millón. Y dentro de ese ¿a qué le vamos a hacer? Pues hay que hacer una serie de definiciones muy asociado, por ejemplo, a los mismos alcances del mapa de riesgos, muy asociado. Tenemos que ser claros a qué le vamos a hacer una auditoría, porque la auditoría también está asociado a hacerle auditoría a un mapa de riesgos, hacerle una auditoría a los controles a implementar, hacerle una auditoría a si los controles fueron eficientes o eficaces. O sea, podemos tener un margen grande en los temas de auditoría a los sistemas. Un segundo paso es la construcción del plan. Entonces aquí hay 4 elementos importantes. 1, clarificar el alcance, ser exactos, precisos. 2, hacer una escala de calificación. Dependiendo de los hallazgos, ¿cómo los vamos a calificar? Alto, medio y bajo, no conformidad, conformidad media, calificaciones asociadas, por ejemplo, a cumple, no cumple, falta aclaración, cualquiera que sea la escala de calificación, pero hay que definirla para poder tener al final pues un nivel de madurez dependiendo del plan de auditoría. Luego de eso viene la asignación o definición de los especialistas, aquellas personas que van a hacer auditoría. Entonces aquí es importante la valoración del perfil, la valoración del know-how que tenga la persona, de la experiencia. Entonces, si estamos hablando en términos de seguridad, hay que revisar quién podrían ser las personas indicadas, por ejemplo, para hacer una auditoría de seguridad a un sistema de gestión o a una plataforma tecnológica. Entonces, dependiendo de eso, pues habrá que buscar quién sería la persona más idónea para desarrollar el plan. Luego de eso tenemos la creación del cronograma. Entonces el cronograma nos va a dar la ruta, nos va a dar la guía de cuánto tiempo nos vamos a demorar, dependiendo obviamente del alcance, en hacer la auditoría. Luego de que definimos ese plan, esa construcción de plan, nos vamos para la identificación del tipo de auditoría que se requiere hacer.
paso 3. Entonces, yo voy a hacer una auditoría a un mapa de riesgos o a un proceso, o voy a hacer una auditoría a todo el proceso de seguridad o aparte del proceso de seguridad. Por ejemplo, vamos a hacerle una auditoría a cómo está funcionando el manejo de incidentes de seguridad, o una auditoría sobre los planes de continuidad de negocio, o una auditoría sobre el monitoreo y gestión de eventos de seguridad. Todo eso es posible. O si la auditoría que vamos a hacer es técnica, entonces aquí llegamos al mundo de Electrical Hacking. Si la auditoría es técnica, entonces seguramente o la vamos a contratar o habrá una persona interna que logre hacer ese tipo de auditorías. Entonces, desde el punto de vista técnico, ¿a qué le vamos a hacer un penetration testing? Esa es la pregunta del millón. ¿A qué le vamos a hacer un penetration testing? Y ahí hay muchas metodologías y todos los pasos posibles. Ahora, luego de que hacemos toda la definición, viene la implementación. Ahora, dentro de esa implementación, obviamente hay que empezar con la claridad del alcance y simplemente ejecutar la auditoría. Si vamos a hacerlo por un checklist, por entrevistas, si es un ethical hacking, entonces hay que traerle el experto y todo eso. Hacemos un análisis de los informes. Una vez que tenemos ya la implementación, vamos a los informes que obtuvimos, cuál fue la evidencia que se obtuvo. Es fundamental el tema de la evidencia para poder demostrar los temas. Luego generamos un informe con los planes de mejoramiento basado en esas evidencias. Y por último, hacemos un plan de seguimiento. Este último es bien interesante porque en muchas organizaciones que me ha tocado de consultor solamente llegan hasta los planes de mejoramiento, pero no hacen un plan de seguimiento. Y es, si se encontró, si hubo un hallazgo, cuál es el siguiente paso, cuál es la fecha, qué es lo que se tiene que hacer, quién lo va a hacer, cuál es el responsable y cómo lo va a hacer, para poder nuevamente arrancar con la auditoría. Entonces, si se encontraron 5, 10, 15 hallazgos, no sé, de alto impacto, la pregunta es, ok, ¿quién los va a remediar? ¿En qué tiempo? Para volver a hacer la auditoría. Si estamos hablando de una auditoría técnica, o sea, si estamos hablando de un ethical hacking, entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo va a solucionar las vulnerabilidades de seguridad que se encontraron? Para poder volver a planear el plan de auditoría. Si es dentro de 3 meses, dentro de 4 meses, pues volver a planear de una u otra manera el plan de auditoría y hacer otra vez el recorrido. Entonces los planes de auditoría pues son fundamentales en el tema de tratamiento del riesgo, porque nos van a ayudar a visionar un poco más allá de lo que es la misma gestión del riesgo y obviamente la reducción de las brechas de seguridad que se tenga. No sé si hay preguntas hasta el momento, antes de que entremos al tema de retorno a la inversión. No, señor. No, señor. Ok, perfecto. Entonces vamos al retorno a la inversión. Aquí hay un tema interesante y es que pues nosotros los de seguridad en la mayoría de las organizaciones nos vemos como un gasto, que no le aportamos mucho a la organización. Si vamos a pedir una licencia, si vamos a pedir un componente, pues siempre hay que justificarlo, pero muy bien. Y siempre las áreas financieras le preguntan a uno, ¿y cuál es el retorno de eso? O sea, ¿yo qué gano? Si yo me compro un firewall, un detector de intruso, ¿uno qué gana? Entonces, pues uno muchas veces lo que tiene es justificarlo en términos de, ¿y si no lo tengo? Entonces muchas veces a la alta gerencia esa justificación como que, ay, si no lo tiene, pues algo haremos, ¿cierto? Algo haremos. Aquí lo importante es lograr
de una u otra manera vender los temas de seguridad. Pensar que la seguridad realmente apalanca el negocio, que los temas de gestión de riesgos pues realmente ayudan a la estrategia, ayudan a la organización, y que no tenerlos obviamente trae sus dificultades. Entonces, dentro de los temas de retorno a la inversión, siempre hay una pregunta, y es: ¿por qué somos tan costosos? Tenemos 1, 2, 3, 4 ingenieros o más ingenieros en términos de seguridad, dizque gestionando la seguridad, y tenemos una serie de equipos, IDS, IPS, antivirus, anti-spam, anti cualquier cosa, y bueno, y anualmente eso nos cuesta un poco de plata. Bueno, ¿por qué somos tan costosos? ¿O será que realmente no sabemos vender el tema de seguridad? Porque pues no somos vendedores. Preguntarán: ¿y si requerimos esos temas? ¿Será que es necesario? Entonces cuando llega una ley, pues ahí sí es necesario. La alta gerencia no lo entiende, pero es necesario. Y surge la pregunta: ¿y no se puede hacer de modo free? Ah, no, es que necesitamos un sistema, qué sé yo, anti-spam. Ah, qué interesante, anti-spam. Eso no puede ser free, porque no lo montan free. Ah, pues como analistas diremos, pues bueno, tocó. Ahí la pregunta es: ¿cuánto es el costo operativo de administrar los elementos free cuando se tiene en un servidor de negocio? El tema del soporte, el tema del mantenimiento, el tema de la disponibilidad. Entonces, cuando hay un problema un sábado a las 10 de la noche, ¿qué hacemos? No hay soporte, no hay nada, entonces hay que ir y correr y hacer. No estoy diciendo que lo que es free es malo, no, sino que es que hay que balancear cuando tenemos temas de core de negocio. ¿Quién me puede dar la mano? Eso es un tema de transferencia de riesgo. ¿Quién me puede dar la mano cuando tengo una problemática y no la puedo solucionar? Entonces yo tengo que tener un proveedor, tengo que tener a alguien. Profe, cuando existen los chicharrones es cuando realmente sí se nota seguridad. Ahí sí existe seguridad. Es correcto. Entonces, y es muy triste que solamente cuando pasa, ahí sí, ay, ¿y dónde están los de seguridad? Y uno dice: ah, ¿cómo así? O sea, ahora sí somos visibles importantes, qué interesante. Pero es muy triste. Debiera de ser desde el mismo diseño. Pero bueno, tenemos que solventar el tema. Bueno, ahora viene el tema de: ¿y si no lo tenemos? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tan importante es? ¿Cuánta información importante tenemos? Entonces hay un paradigma grandísimo con los usuarios. Cuando se trata de inversión, para el usuario no hay nada importante, pero si es gratis, todo es importante. ¿Qué le respalda al señor usuario del disco duro? Todo. Ah, pero eso cuesta. Ah, entonces nada. Ya, o sea, es importante la información que usted tiene dependiendo de la condición. Ahora, la pregunta del millón: ¿y se puede recuperar esa inversión? Eso es lo que siempre nos dicen. ¿Cuánto vale ese sistema de detección de intrusos? Tanta plata. ¿Y cómo la recuperamos? Pues que no hay cómo recuperarla, porque es que esto es una inversión para proteger el negocio. Así que yo no voy a vender el servicio, ni lo voy a potencializar, sino que yo voy a proteger el negocio. Entonces, cuando la alta gerencia hay que hablarle en cifras, créame que es un tanto difícil el tema, pero hay que ganarnos ese espacio, hay que buscar cómo llegar a esa estrategia. Y la estrategia es: bueno, ¿y qué pasa si no lo tengo? Esa es la pregunta del millón. Ok, no tengo un sistema de detección y prevención de intrusos. No tengo un antivirus. ¿Y qué pasa? ¿A cuántos no se les ha dañado y se les sigue dañando la información cuando llega un WannaCry? Un pequeño ransomware de cifrado de información. Muchos actualmente les siguen llegando. Bueno, ¿y qué pasa si no lo tengo? Ah, perdiste eso.
¿Y cómo la recupero? Pues tenés que contratar a una empresa que intente descifrar el tema porque no hay cómo. ¿Cuánto puedo permitirme perder si me atacan, me roban la información, me dan una negación de servicio? ¿Cuánto puede el negocio perder? Eso es un tema interesante, pero eso lo tiene que definir la alta gerencia. Entonces, estas son las preguntas que uno de una u otra manera pues debería aprovecharse y poder vender sobre esa misma necesidad. Ahora, miremos el tema del retorno de la inversión con un ejemplito un tanto básico. Entonces, este es un primer acercamiento. Miremoslo. Si se tiene un carro y este provee transporte escolar, entonces tenemos un carrito de estos que se le puede montar como 10 o 15 niños y lo lleva y lo trae para el colegio. Supóngase que en un análisis de riesgo se detectó que hacían falta un mantenimiento preventivo en las llantas. Una de ellas había que cambiarla, pero esto no se hace y el carro tiene un problema de movilidad que lo deja en el taller 10 días, o sea, no cambió la llanta, seguramente se pinchó, se le dañó el rin o se le dañó el eje y 10 días en el taller. Venga, denme un segundo. Bueno, entonces, siguiendo aquí, entonces tenemos el carro está en el taller. Ahora, ¿cuánto dejó de percibir versus implementar o comprar neumáticos nuevos? Esa es la pregunta. Entonces aquí tenemos la fórmula. Valor del control, IF es el ingreso de funcionamiento y una ganancia neta que sería el ingreso del funcionamiento menos el valor del control. Tema básico. Entonces, digamos que cambiar una llanta cuesta 300.000 pesos. Ahora, ¿cuánto ganaría? Ok, digamos que cobra 100.000 pesos por mes por cada uno de los que se montan en el carro, son 20 días hábiles, son 15 estudiantes, o sea que estamos hablando de 75.000 pesos por día. Eso sería. Ahora, la ganancia menos pérdida, entonces estamos hablando de 75.000 pesos en el día por 10 días que estuvo en el taller, menos lo que me vale el control, o sea 300.000 pesos me vale la llanta. O sea que para esta persona el no corregir o a no hacerle caso al plan de mejora asociado a cambiar una llanta está dejando de ganar 450.000 pesos en 10 días. O sea, va mal. Pero surge otra pregunta bien interesante. ¿Y qué pasa con la pérdida de la imagen? O sea, aquí tenemos el tema de plata. Ok, listo. El señor perdió 450.000 pesos, más la reparación obviamente que le cuesta el carrito. ¿Cuánto es la pérdida de imagen? La imagen no se mide por plata, sino que se mide por niveles de reputación. Entonces aquí la pregunta va más asociado es si los papás se dan cuenta que no le hace el suficiente mantenimiento al carro, ¿será que vuelven y montan los niños en ese carro? Yo lo dudo. Entonces ese daño a la imagen empieza a crear temas grandes en términos de la economía y de la estrategia. Hay otro costo oculto, el costo de tener que enviar los estudiantes en otro transporte. Son 10 días en el taller y él no puede dejar los niños por fuera, entonces él le tiene que decir a un colega, venga, ayúdeme a llevar estos niños por estos 10 días.
obviamente el colega le va a cobrar los 75.000 pesos por día. O sea que de entrada, la supuesta ganancia ya no la tiene, porque se la dio el colega. Aparte de eso, pues está perdiendo los 450.000 pesos. Entonces hay que sumarle un poco más de plata. Y bueno, hay muchos valores alrededor. Ese de una u otra manera pues es como un ejemplo básico en términos de la estrategia que podría manejarse para los temas de seguridad. Si cogemos este acercamiento y miramos, por ejemplo, la implementación de una serie de controles, digamos que esos controles no tienen un costo operativo porque ya existe el sistema, una configuración en un servidor, en un enrutador y todo eso. O sea que de una u otra manera el control, si le vamos a poner un precio, es la hora o las 2 horas ingeniero que se gastó en estudiar cómo hacerlo y en aplicarlo. Y a eso entonces lo vamos a comparar con respecto a qué pasa si no tengo el control. Y eso nos estaría dando entonces un posible retorno a la inversión de los diferentes controles. Y bueno, y habrá muchos más ejemplos de escala asociados a cómo de una u otra manera pues vender los temas de seguridad. Ese es el cuento en los temas de retorno a la inversión, que hay mecanismos de posibles pérdidas potenciales cuando no tenemos un control, cuando no lo evitamos, cuando no lo transferimos y todo eso. Entonces aquí el mensaje es intentar obtener este tipo de modelos y así de una u otra manera pues justificar qué puede hacer, qué puede hacerse para que los controles realmente pues surjan como tienen que surgir. Bueno, eso era lo que les tenía para el día de hoy, que es la etapa de cierre, un poco de retorno a la inversión, aunque en el marco teórico pues hay también un poquito y debe haber una paginita web donde se puede calcular, hacer un recuento de todo lo que se vivió durante este curso. Yo espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poco del tema de la gestión del riesgo, un poco sobre las introducciones de los temas de seguridad, ciberseguridad y cómo eso compagina con la gestión del riesgo en toda esta especialización que ustedes están desarrollando. Nuevamente agradecerles por el curso, agradecerles por participar, agradecerles por las actividades. Espero de hoy a mañana retroalimentarle la última actividad y con eso pues ya tendríamos el 100% de las notas para cerrar este módulo. No sé si hay alguna pregunta u observación con respecto a lo que vimos o en el curso en general. No, profe, por mi lado no. No, profe. Muy interesante. Apenas está empezando. Ok, perfecto. De pronto es muy probable que nos encontremos por allá más adelante en algún otro curso, seguramente en análisis forense o seguramente en temas de criptografía, que eventualmente también doy esos 2 cursos. Esos sí son más técnicos, esos son técnicos y seguramente por allá nos encontraremos. Bueno, nuevamente agradecerles por participar en todos los encuentros, por participar de las actividades y damos por cerrado este encuentro y por ende pues el curso de gestión de riesgos y activos de información. Muchas gracias a ustedes y que pasen una feliz noche. Profe, Muchas gracias, profe, Muchas gracias, por profe. todos los temas que nos enseñó. Muchas gracias. Ok, es con mucho gusto. De todas maneras el chat lo dejo abierto por ahí hasta el viernes o el sábado y ya pues seguramente lo elimino cuando ya tengamos todo el tema cerrado. Perfecto. Listo, muchas gracias. Feliz noche. Ok. Feliz noche.